Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Pero los que no quisieron, ¿quiénes eran? Los que iban a Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Son las 19 horas del martes 14 de julio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a presentar el informe técnico con 3 estados, así como lo hemos estado haciendo, y vamos a entrar en cierto detalle sobre lo que está ocurriendo y reitero que el interés, la importancia de esta conversación, donde particularizamos a las entidades federativas, es para ver la situación epidémica y qué lecciones útiles se pueden tomar en tiempo real para las personas que sepan en el sitio donde están viviendo cómo contribuir de manera positiva a su prevención, a la prevención de la transmisión de COVID entre su familia, entre sus amigos, sus vecinos, su comunidad, conozca o no a las personas. Insistimos y seguiremos insistiendo, enfrentar a una epidemia que es un fenómeno natural, que en este caso ha sido la epidemia más grande desde los últimos 102 años, el referente más cercano de una epidemia de esta magnitud fue la pandemia de influenza en 1918 y 1919, al inicio del pasado siglo XX, y fue un fenómeno sumamente importante que afectó a toda la humanidad. En un contexto histórico, por supuesto, muy diferente, estaba terminando la Primera Guerra Mundial, en varios países se habían presentado movimientos sociales armados, incluido México, por supuesto, que estaba todavía en una fase temprana de recuperación tras la Revolución Mexicana, y otros lugares. Rusia también había tenido la revolución, en fin, era un contexto histórico muy diferente al que vivimos hoy. Pero ciertamente, a pesar de eso, en 100 años no se había vivido una pandemia con la intensidad que tiene hoy COVID-19. Desde luego, influenza ha sido una enfermedad emblemática de representar a las epidemias o a las pandemias de enfermedades respiratorias, y a lo largo del siglo XX existieron otras pandemias de influenza. También al inicio del siglo XXI, concretamente en 2009, tuvimos una pandemia de influenza donde México, junto con Estados Unidos y Canadá, fuimos los países de inicio. Nunca se supo a ciencia cierta dónde había iniciado. Es interesante este elemento histórico. En su momento se señaló a México como el punto de origen de la pandemia de influenza 2009 y se habló de que en una localidad del estado de Veracruz, en Perote,
había iniciado la pandemia. Y es interesante porque también esa experiencia refleja cómo se va construyendo una historia, una narrativa pública, una verdad, aunque no esté documentada científicamente. Y quedó en la historia, quizá en la conciencia de muchas y muchos de ustedes, la idea de que la pandemia de influenza 2009 había iniciado en unas granjas porcinas en Perote, Veracruz, cuando no hubo nunca una evidencia científica que demostrara eso, y cuando sabemos, quienes lo vivimos en tiempo real, que simultáneamente en Estados Unidos y en Canadá existía un fenómeno semejante. Posiblemente muchos de ustedes no sabían esa situación, pero así fue. Simultáneamente Canadá y Estados Unidos estaban teniendo un fenómeno semejante, en donde la temporada de influenza del año inmediato anterior, 2008, se había extendido ya por algunas semanas y nunca se supo a ciencia cierta dónde empezó la pandemia de influenza 2009, como tampoco se supo la de 1918, que en su momento fue apodada o etiquetada como la epidemia de gripe española, y la investigación científica e histórica posterior ha descartado que esta enfermedad de 1918, la influenza, que también fue H1N1, hubiera empezado en España, que algunos piensan que empezó en el continente americano. Fíjense ustedes la historia. Bueno, regresando a COVID-19, estamos en el siglo XXI, estamos en 2020. Lo que quiero retomar es la idea de que la información que se presenta en este foro, en estas más de 136, creo que hoy cumplimos la 137 conferencia de prensa, tiene un propósito técnico, y el propósito técnico es comunicar a la población mexicana a través, de manera directa y a través de ustedes como comunicadoras y comunicadores, la realidad epidémica tal como la estamos identificando a partir de la información técnica que generan todas las entidades federativas. Todos los estados están obligados por ley, por la Ley General de Salud, su título 8, a proveer información para la vigilancia epidemiológica de este y muchos otros fenómenos. Ha sido muy grato el convivir en este espacio técnico con las funcionarias y funcionarios de salud de las entidades federativas y también con los gobernadores y la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno, que son las únicas dos mujeres entre los mandatarios estatales. Y en cada momento ha sido muy productivo porque encuentra uno visiones, perspectivas, experiencias y además contribuciones muy valiosas de lo que se hace a nivel local. Hoy quiero comentar que tuve el privilegio, el gusto, porque siempre me da mucho gusto verlo, de platicar con el doctor Manuel de la O. Cavazos. Él es el secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Vino a la Ciudad de México a resolver algunos asuntos y lo recibí en la oficina. Estuvimos comentando la situación epidemiológica de Nuevo León respecto a COVID-19. Le mandé, por supuesto, saludos al señor gobernador y también identificamos experiencias muy valiosas de cómo en un estado que es mayormente industrial, que tiene una población económicamente activa, mayormente empleada en empleos estables, ha enfrentado la epidemia con la contribución de una parte muy importante de la sociedad y del sector privado y del sector social en el Estado, además, desde luego, del sector público. Y lo que relataba el doctor Manuel de la O, brillante pediatra, muy talentoso como pediatra, como maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además como secretario de Salud, es cómo la vinculación con la sociedad se ha dado a partir de estas experiencias de convencimiento, que es justo lo que enfatizamos aquí, este mensaje de que todas y cada una de las personas que viven en el país tienen un papel que jugar. ¿Y por qué lo digo hoy? Porque fue una experiencia reciente, pero también porque en la medida en que tengamos claro que esta epidemia va a durar mucho y veamos que lo más productivo es trabajar unidos, todos los que vivimos en el país, independientemente de cuál sea el rol, el papel que jugamos en la sociedad, gobierno, iniciativa privada,
organizaciones sociales o ninguna en particular, simplemente somos ciudadanas y ciudadanos, vamos a ir desarrollando una cultura de prevención, en este caso enfocada al COVID, pero que después nos va a ser muy útil para la prevención de muchas otras enfermedades. Y eso es un valor que tenemos la oportunidad de construir para nuestro país en tiempo real y poder enfrentar con éxito esta epidemia. Por eso hemos reiterado desde el fin de semana este concepto de corresponsabilidad. Todos, todas debemos y tenemos la oportunidad de ser corresponsables, cuidarnos unos a otros. Y en la medida de que tengamos conciencia de que así se vive de una manera madura como sociedad, un problema que nos atañe a todos, un problema que ha afectado a todas las personas, un fenómeno emergente, un fenómeno natural causado por una partícula biológica, vamos a empezar a centrar de manera más productiva los esfuerzos de manera conjunta. Entonces, con eso quise abrir con esta experiencia y vamos a ir incorporando estos mensajes. Bueno, platico otra que también me interesa comentar en tiempo real. Todo esto fue a lo largo del día de hoy. También tuve la oportunidad de platicar por teléfono con el gobernador Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, quien nos relataba al maestro Ferrer y a mí sobre el acontecer de la epidemia en Veracruz. Como saben y lo hemos presentado, Veracruz está en este momento en una fase de ascenso y también de dispersión de la epidemia. Y me dio gusto saber que en Veracruz están trabajando en varios frentes, están abriendo unidades temporales COVID, se le están enviando a Veracruz 130 ventiladores nuevecitos de los que vimos en la mañana, orgullosamente un producto nacional, producto de instituciones públicas que se aliaron con empresas privadas que actuaron sin fines de lucro. La creatividad, la inteligencia, el sentido de colaboración de la comunidad técnica y científica de México se expresa ahí, en estos 2 ventiladores. El liderazgo de CONACYT, de su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, ha sido sobresaliente. Entonces nos dio gusto presentar en la mañana los ventiladores y 130 de ellos se van a Veracruz para cubrir el extenso territorio de Veracruz en todas sus unidades. Y también me relataba el gobernador Cuitláhuac García que ha tomado la decisión de emitir un decreto con carácter inmediato para ejercer acciones administrativas que permitan reducir la movilidad en casi 50 municipios del estado. Y celebro esta decisión, me parece que es un ejemplo de responsabilidad, de dedicación y de actuar en una forma contundente cuando así se requiere para disminuir los riesgos de transmisión. Eso también quería compartirlo. Vamos a empezar ahora. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar la parte nacional del informe técnico y yo tendré el gusto de presentar los 3 estados seleccionados. Con mucho gusto y con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva, que es precisamente la que destaca los elementos del escenario nacional. Este es un gráfico reciente, se ha presentado en 1 o 2 ocasiones previamente, pero integra toda una serie de componentes que es importante explicarlos porque hay muchos elementos que precisamente nos ayudan y contribuyen a dar seguimiento a la epidemia en México. Pueden ver ustedes que el gráfico está básicamente compuesto por barras, ¿no?, que tienen diferentes colores, son 3 colores que hay en las barras, y 2 líneas, una línea verde y una línea de color oscuro. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de las barras, se encuentran precisamente representados, y en esos 3 colores, las más ya al día de hoy de 756,000 personas que han ingresado a protocolo de estudio por ser casos sospechosos de COVID-19. Y las podemos ver representadas desde la semana epidemiológica número 10, allá por fines de febrero, primeros de marzo, y cómo se han comportado en relación a cómo han ido avanzando el tiempo y las semanas epidemiológicas. Vemos lógicamente que en la medida que vamos avanzando en las semanas epidemiológicas, la suma de todas las barras mantiene un incremento, pero esto no necesariamente representa un incremento
de los casos confirmados, sino representa la manera como se han estado estudiando a estas 756,000 personas. Es decir, en la medida que va progresando la epidemia, se van presentando los casos sospechosos, todos estos ingresan a un protocolo y son estudiados. Ahora, ¿qué pasa con este número grande de personas? Pues básicamente se dividen luego en tres grupos principales. Aquellas personas que en su momento dieron positivo a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se confirmaron para COVID-19, y las vemos aquí representadas el número acumulado, 311,486, pero además las podemos ver distribuidas en el mismo color, que son las barras que empiezan en la parte inferior y son las que están más pegadas a la línea inferior en este color, y vemos cómo también se van comportando. Y notemos que lo que habíamos estado viendo en otras gráficas en relación a los descensos en las últimas semanas, también lo vemos representado precisamente en esta curvatura que hacen las barras de este color. Ahorita vamos a hacer una precisión en relación a los estimados. Así también se tienen 80,721 casos que son sospechosos. Los vamos a ver representados precisamente en este color naranja claro, que habíamos estado de hecho utilizando durante toda la epidemia, y vemos cómo se concentran la mayoría de ellas prácticamente en la última semana y digamos que en las últimas 2, 3 que le continúan, las inmediatas anteriores. Precisamente en función de que tenemos todavía casos que aún son sospechosos, es decir, que no se ha emitido en la plataforma CISBER el resultado, podemos nosotros realizar una sencilla fórmula de estimación, es decir, que podemos sumar a estas personas que ya son casos confirmados, podemos sumarle los casos sospechosos que en base al porcentaje de positividad para cada una de las semanas, ¿sí?, estimamos van a ser positivas, es decir, nos adelantamos un poco al resultado y decimos si el porcentaje de positividad aquí en la semana 27 es del 51%, entonces esperamos que de este grupo de personas que tienen pendiente un resultado, el 51%, es decir, la mitad de ellas, finalmente se confirmen. Y esto es precisamente lo que vemos en esta línea de color verde. Por eso pueden ver que la línea de color verde, donde prácticamente ya no hay casos sospechosos, se mantiene similar a las barras de color café claro, que son los casos confirmados, y en la medida que vamos avanzando, en donde vemos todavía aún casos sospechosos, en base al porcentaje de positividad de esa semana, entonces estimamos que puede haber esta cantidad. Por eso la línea verde en este punto está prácticamente aquí, donde estimamos el 51% de personas aún sospechosas que van a dar positivo. Y entonces esta línea verde, a su vez, cuando sumamos todas las semanas, en vez de decir que tenemos solo 311,486 casos confirmados ya por laboratorio, podemos obtener este número, que son los casos estimados. Y de este número podemos estimar que muy probablemente en México ya tenemos 349,893 casos estimados que en su momento van a también ser confirmados por laboratorio. La última barra, o la que es la del color lila oscuro, son los casos o las personas que han salido negativas, que han dado negativas a la prueba, y también entonces las tenemos representadas para que podamos ver visualmente un poco la proporción en relación a las personas que han salido positivas, y de hecho de ahí se va a obtener precisamente el porcentaje de positividad. Entonces este gráfico lo vamos a estar actualizando durante todos los días y vamos a poder empezar a ver no solamente los números, sino más importante, vamos a empezar a poder ver un poco las tendencias, es decir, cómo semana con semana se va comportando, ¿sí?, este incremento, estabilidad o decremento que puede haber en un momento entre los casos, y podemos ver cómo los confirmados versus los que salen negativos o los aún sospechosos igual se empiezan a comportar. Y eso es lo que vemos mejor todavía en la siguiente gráfica. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí nos enfocamos precisamente en tres líneas para poder visualizar todavía mejor cuál es la tendencia que estamos teniendo en estos grupos. Pero además, en estas tres líneas
a diferencia de la diapositiva anterior, en donde ustedes ven los datos en la parte inferior, son los casos confirmados y tenemos un dato de los casos estimados. En esta estimamos todos los casos, es decir, ese porcentaje de positividad lo seguimos aplicando a los casos confirmados y tenemos ahora todos los estimados, pero también lo aplicamos a las defunciones, es decir, aquellas personas que lamentablemente han perdido la vida y que su resultado de laboratorio está aún pendiente, también aplicamos el porcentaje de positividad para estimar cuál realmente sería la carga de defunciones más cercana a la realidad de todas las personas que en su momento han sido estudiadas en las diferentes unidades médicas. Y un dato que ya también veníamos presentando es la estimación de los recuperados, es decir, cuántas personas ya han sobrepasado la enfermedad, se han recuperado y ahora están nuevamente de regreso, lógicamente en la vida pública y nacional. Entonces veamos, la primera curva, que es precisamente la de color azul, es la que nos representa el comportamiento semana por semana de los casos estimados, estos casos que estamos estimando que conformarían un total en el país. Veamos que prácticamente para la semana 25 se había obtenido alrededor de 40,000 casos, pero luego hubo un decremento que se dio en la semana 26, volvemos a tener nuevamente un incremento en la semana 27 que se considera leve, ligero, es del 8%, y vamos a ver esto, cómo en su momento se sigue comportando en los siguientes días. Los casos recuperados han tenido sí un incremento y una tendencia importante que es prácticamente paralela de los casos confirmados, o sea, así como hay personas que enferman y que se confirman a COVID-19, estas también se están recuperando y el incremento de la última semana ha sido de un 14% hacia arriba positivo. Y algo también que veníamos destacando en presentaciones previas es que ya desde la semana 24, y estos son ya 4 semanas consecutivas de las que están graficadas, recordemos que estamos iniciando prácticamente la semana 29, por lo tanto siempre dejamos 7 días que no graficamos para no tener una percepción errónea de lo que pudiera estar pasando, porque en esa última semana es donde se están integrando los casos más recientes, ya sea por notificación o ya sea por demanda de atención médica de las mismas personas. Pero entonces hacemos un corte a la semana 27 y tenemos estas 4 semanas consecutivas donde vemos un descenso en la tendencia de los casos, de las personas que lamentablemente han fallecido. El descenso de la semana 26 a la semana 27, que son las 2 últimas graficadas, para el día de hoy es de menos 34%. Y entonces en la parte inferior ustedes también van a poder encontrar los datos, tanto para los casos como para las defunciones estimados, para que puedan tener los 2 datos correspondientes, tanto de los que ya se han confirmado por laboratorio como de los que estamos estimando que muy probablemente se van a confirmar en las siguientes semanas. Así también es muy importante destacar el dato que tenemos a la derecha. Si bien es cierto, durante toda la epidemia en México hasta el momento hay un acumulado de casos estimados de 349,000, realmente los que en este momento representan a la epidemia en México, y aquí también es un dato estimado, es decir, estamos también sumando los casos aún sospechosos por porcentaje de positividad, realmente son solo el 14% de todos estos casos. Solo el 14% de las personas que han desarrollado COVID en los últimos 14 días, estas 49,467, son las que conforman la epidemia activa en México y que por lo tanto pueden todavía constituirse en el motor de la misma y que en las diferentes entidades federativas pueden todavía contribuir a la transmisión, a que ésta se mantenga, se incremente o en la medida que este número vaya disminuyendo, pues lógicamente también al control de la misma. Entonces 14%, y ese es también un dato, un indicador al cual le podemos estar dando seguimiento para ver cómo la epidemia se sigue comportando. Este 14% había estado en 15, en 16, en 18 en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, este indicador también vemos cómo contribuye al hecho de que la epidemia se sigue desacelerando.
y es lo que vemos precisamente en la siguiente diapositiva. Aquí vemos en la siguiente diapositiva el cambio porcentual diario, es decir, los casos que tenía el día de ayer a los que tengo el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál fue el incremento? Ese incremento empezó a inicios de la epidemia en México y más o menos hasta fines de marzo, principios de abril, con porcentajes que estaban entre el 20 y el 30%, ese cambio diario. Pero en la medida que fuimos avanzando, y es donde podemos ver efectivamente la desaceleración de la epidemia, vemos cómo ya para fines de abril cae por debajo del 10% y en la medida que continúa avanzando cae por debajo del 5%, cae por debajo del 3% y prácticamente en las últimas semanas no ha superado el 2%. De hecho, el día de hoy el incremento fue del 1.2%. Y lo mismo podemos ver en el escenario de las defunciones que han ocurrido, que es la siguiente diapositiva. Es la misma explicación del cambio porcentual y aquí también podemos ver cómo esa tendencia exponencial es hacia la baja y cómo la desaceleración permite que el cambio en las últimas 24 horas sea de solo el 1.4%. Me parece, veamos la siguiente diapositiva, vamos a pasar ahora a ver precisamente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Esta es la de camas generales para pacientes graves. Tenemos un 45% de ocupación a nivel nacional, lo cual nos deja 16.391 camas disponibles de este tipo para que todavía puedan ser ofrecidas a las personas que así lo requieren. Sin embargo, y lo hemos estado viendo también en los últimos días, cuando analizamos por cada entidad federativa, hay entidades que tienen mayor ocupación. Ha sido el caso de Nuevo León, de Tabasco y de Nayarit en las últimas semanas, estados en los cuales se está trabajando precisamente para poder mantener este balance. Ya veíamos a Tabasco en los primeros lugares durante prácticamente toda la semana pasada. Esta semana ya cambió a un segundo lugar. En la medida que los procesos de reconversión y expansión hospitalaria continúen, podrá seguir asegurando tener camas disponibles y a lo mejor disminuyendo su porcentaje de ocupación. Ahora es Nuevo León con un 82%, el que tiene la mayor ocupación en el país, y Nayarit se ha mantenido prácticamente en esos niveles. Después, todos los demás estados hacia la derecha tienen al menos un 30% o más de disponibilidad, lo cual es un nivel de seguridad que siempre se trata de establecer y buscar como un balance. Veamos la siguiente diapositiva, que son las camas que se destinan a los pacientes más críticos. Son estas camas que cuentan con un ventilador, como los que se presentaron esta mañana, que de hecho con estos nuevos ventiladores, pues lógicamente vamos a poder tener mayor disponibilidad también de este tipo de camas en las unidades a las cuales sean enviadas. Y aquí vemos que hay un 39% de ocupación a nivel nacional, lo cual deja 5.908 camas de este tipo todavía disponibles, pero nuevamente vemos cómo esto varía dependiendo del estado en el cual analizamos la situación. Nuevo León, al igual que en camas generales, también está encabezando en estos momentos la ocupación de camas con ventilador con un 60%, sin embargo, este 40% todavía representa una buena ventana de seguridad para poder ofrecer estos servicios, y todos los demás estados pues tienen arriba de este 40% en función de su disponibilidad. Este sería el escenario nacional para esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor Salomía. Vamos a continuar con el escenario de 3 entidades federativas. Si me pasan la siguiente, por favor. Hoy vamos a ver Aguascalientes, y en Aguascalientes vemos el esquema de información que ya explicó el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, en donde nos interesa tener en una sola imagen, para propósitos comparativos, los distintos conjuntos de que se compone las personas que están involucradas en esta epidemia. Todos partimos de personas que tienen síntomas, que han sido detectadas por tener esos síntomas, ya sea que han acudido a las unidades de salud o que han sido estudiadas en los estudios de casos y contactos. Y en su momento algunas resultan negativas a la prueba de COVID,
con lo que se interpreta que sus síntomas se explican por alguna otra enfermedad, posiblemente infecciosa. Los que permanecen como sospechosos y están aguardando el resultado, los confirmados y finalmente también las muy lamentables defunciones que han ido ocurriendo. En Aguascalientes lo que vemos es una tendencia a la alza hasta llegar a la semana 23 y desde la semana 23 una estabilidad. Este término es un término genérico que usamos ya hace algunas semanas. Estabilidad, a lo único que se refiere aplicado a este contexto es que no hay un cambio ni de aumento ni de disminución de la epidemia. Eso es lo único que nos referimos con estabilidad. ¿Es algo deseable? Pues no, en la medida en que existan todavía casos diariamente o en este caso semanalmente, la epidemia está activa. Pero es menos desfavorable que la epidemia permanezca gruesamente con la misma cantidad de personas enfermas por semana a que permaneciera creciendo y creciendo, creciendo. Entendiendo, por supuesto, esto es de sentido común, que en ningún caso es deseable que exista acaso solo un caso de la epidemia. Pero esta es la tendencia que tiene en este momento Aguascalientes, con 3.263 casos estimados en los últimos 14 días. La siguiente, por favor. Perdón, generales. En los últimos 14 días, de esos 3.263, ahora sí, siguiente, 543, que representan el 17%, es la parte activa de la epidemia. Es la parte activa. El conjunto, 2.600, es lo que ha ocurrido desde que inició la epidemia en Aguascalientes, pero 17% son de los últimos 15 días. Y en este mismo sentido, los casos estimados van a la alza, llegaron a esa estabilidad desde la semana 23. Cuando decimos estabilidad, también está claro que es con algunas fluctuaciones. Concretamente, en la última periodo aquí documentado, que es entre la semana 26 y la 27, en este momento estamos en la semana 29, es decir, esto es lo que ocurrió hace 3 y 2 semanas respectivamente, tuvimos este incremento. Y en cambio, las personas recuperadas que fueron incrementando ya disminuyeron y hemos comentado respecto a otros estados que hay un desfase. En el momento en que ya no crece la cantidad de casos diarios, posteriormente empezamos a ver, con un promedio de 15 días después, un descenso en los casos recuperados, porque ya pasó el periodo en que estas personas se empezaron a recuperar. La mortalidad, por su parte, va disminuyendo en la última semana a 17%. La siguiente. Y cuando vemos el detalle municipal, es importante ver, como en otras entidades federativas, cierta heterogeneidad. Algunas entidades federativas van creciendo a una tasa de 50 por 100,000 habitantes, es el caso de Rincón de Romos, también el municipio de Aguascalientes, mientras que otros crecen pero a una velocidad menor, Asientos y Calvillo, y otros incluso han estado descendiendo como Pabellón de Arteaga, que se encuentra desde la semana 23, también con estas variaciones, pero una tendencia general al descenso. Y ahí está la ocupación hospitalaria, específicamente del estado de Aguascalientes, como siempre dejamos en claro, de acuerdo a la información que la propia entidad federativa provee. Para nosotros no hay otra fuente oficial que sea más válida que el propio gobierno del estado informando cuál es su situación, tanto epidemiológica como de ocupación hospitalaria. La siguiente, por favor. Y lo vemos en un mapa, también por distintas intensidades en esta escala. Ojo, no confundirse con los mapas diversos que presentamos ayer. Ayer, para cada entidad federativa, usamos una escala de 4 niveles. Es una animación, sígala la animación, de 4 niveles que fueron representando dónde estaba la mayor intensidad. Hoy estamos presentándolo así, arrancamos siempre desde la semana en donde no había casos, que era la semana 10, y aquí vamos viendo cómo cambia. Semana 10, sigamos con Aguascalientes, semana 12, semana 13, semana 14, semana 15, semana 16, semana 17, semana 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y finalmente 27.
¿Qué nos interesa de ver esta animación? Que usted, que es una persona que vive en Aguascalientes o cualquier otra persona que tenga interés en este aspecto, identifique cómo la epidemia no es constante, no es todo el tiempo creciendo, sino que se va presentando en parches, en una forma heterogénea, donde tenemos algunas entidades federativas que habían llegado a niveles intensos de incidencia, como se muestra, luego empiezan a disminuir. Aquí vuelve semana 10, pero vean ustedes cómo aumenta, vean este lugar y regresa a cero. Y así, algunos tienen transmisión a esas escalas y luego regresan a cero. Esa es la historia de lo que va ocurriendo con la epidemia. Veamos otra entidad federativa. Colima. Colima mostramos ayer un mapa, hoy lo vamos a volver a ver, donde la zona costera, los municipios costeros tienen la mayor carga de enfermedad en este momento, en la semana 27, que es la más recientemente representada ahí, y el resto tiene menor transmisión. Veamos la tendencia general para el Estado, ha sido creciente, continúa creciente. Esto es parte de lo que se esperaba para Colima. Todos estos estados que tienen una curva epidémica que va subiendo de manera constante, es su primer momento de transmisión, su primer ciclo. En otras entidades federativas que hemos presentado, se ve que bajó y luego volvió a subir. No es el caso de Colima, está en su fase inicial de transmisión y recordamos que no todas las entidades federativas entraron al mismo tiempo al proceso epidémico. 1.043 casos estimados desde el inicio de la epidemia en Colima, 115 lamentables defunciones en la población de Colima. Vamos a ver la siguiente. La tendencia general es creciente, tenemos un crecimiento en la última semana a 15%, pero es gruesamente el crecimiento que ha tenido desde la semana 22. Vean que esto es prácticamente una línea horizontal, diagonal, con distintas variaciones, pero más o menos a esta velocidad, 15%. 299 casos de los 1.043 son de los últimos 15 días y vean cómo el porcentaje es 29%. Es una epidemia más activa que la de Aguascalientes o que la de otras entidades federativas. Los casos en recuperación siguen creciendo en la medida en que estos también siguen creciendo. Y las defunciones han disminuido concretamente en la última semana, entre la 26 y la 27, a 41%. La siguiente. Cuando vemos el detalle municipal, vemos que Manzanillo, Tecomán, el propio municipio de Colima y Armería van en los crecimientos más rápidos. Villa de Álvarez creció más lentamente la epidemia, pero en la semana 25 a la 27 aumentó y Cuauhtémoc ha mantenido una transmisión en general baja. La ocupación hospitalaria, 30% de las camas en las que se utiliza ventilación mecánica para las personas críticamente enfermas y 50% en camas generales. La siguiente. Veamos la animación, ahí está cómo Colima ha ido cambiando, semana 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 y 26 y 27. ¿Sí? Ojo con la escala, Ayer esto lo veían de color en el más intenso. La escala hoy la estamos presentando uniforme para todas las entidades federativas que presentamos y así nos vamos a seguir. Ayer usamos una escala específica para cada entidad federativa, pero la idea es la misma, es niveles de intensidad. Y la escala concretamente ahí está medida como casos por 100,000 personas. La siguiente, por favor. Terminamos con Jalisco. Jalisco es una entidad que también desde el inicio habíamos anticipado que iba a tener una entrada tardía a la epidemia, en parte por las intervenciones que se hicieron de reducción de la transmisión, medidas de mitigación comunitaria que empezaron desde el 17 de marzo, como conocemos, y esto retardó el inicio de la epidemia, vean ustedes, aquí, pero en este momento empezó a aumentar su epidemia. Desde la semana 23 se ha mantenido estable, de acuerdo con la información que proporciona la entidad federativa, y lo que vemos es que
de estos 1.564 casos estimados, han fallecido desafortunadamente 1.084 personas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo de esos 10.564, 1.803 son de los últimos 14 días y tiene 10% de casos nuevos, de casos en los últimos 14 días. Últimos respecto a lo que aquí se presenta. Y vemos que este periodo de estabilización, aunque para esta última semana es un crecimiento de 14%, es un trecho ya de 4 semanas hasta lo que se representa aquí. La próxima semana lo sabremos para la semana 28 y la actualmente en curso, la 29. Las recuperaciones disminuyen. Vean nuevamente ese patrón constante. Cuando se estabiliza el crecimiento de los casos, llega un punto en donde empiezan a disminuir las recuperaciones. Ojo, no interpretarlo como que ya la gente no se está recuperando. Es simplemente que la cantidad de personas recuperadas ya no está en aumento porque ya no está creciendo los casos nuevos. ¿Sí? ¿Queda clara esta idea? No se vaya a interpretar como que en Jalisco ya no se recuperan. No es eso. Se recuperan igual y se recuperan igual que ocurre en las otras estados, en un promedio de 14 días para los casos leves, 21 en promedio para los casos graves. Simplemente que si ya no hay aumento de la epidemia, llega un punto en donde también la velocidad en la que se van sumando los casos recuperados empieza a disminuir. La mortalidad disminuyó al 31% en la última semana, 26 a 27. Veamos ahora por algunos de los municipios. Tomamos solo algunos, no son todos. Puerto Vallarta, Guadalajara son las zonas donde la epidemia crece a mayor velocidad, mientras que Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco lo hacen a una menor velocidad. Y vean ustedes cómo cuando entramos al nivel municipal se ve las razones por las que una entidad federativa puede tener distintos patrones de ocurrencia. Para el conjunto de Jalisco, la epidemia se presentó estable desde la semana 23. ¿Por qué? A pesar de eso, está creciendo en estos dos municipios que son los más grandes. Pero el conjunto de la población de los otros municipios que están aquí, más los que no están representados, hace que en general el Estado tenga estabilidad. Eso no quiere decir, desde luego, si usted vive en una de estas dos municipios, Puerto Vallarta o Guadalajara, que desde luego son los más grandes del Estado de Jalisco, que considere que ya se acabó la epidemia en Jalisco, como no se ha acabado en ningún estado de la República. De modo que las medidas de precaución, de prevención, siguen siendo las mismas y siguen siendo vigentes, y en Guadalajara tanto como en los otros municipios. Y hacemos el mismo llamado: auxíliese de su gobierno estatal, respete las indicaciones de su gobierno estatal. Hay una razón bien pensada por la cual en la entidad federativa donde usted vive se ha ajustado los indicadores generales del semáforo a las particularidades de su estado. Que no le distraigan estas discusiones totalmente infundadas de que hay un semáforo federal que conflictúa con el semáforo estatal. No, hemos dicho desde el principio, nuestra responsabilidad desde la Federación es tener un esquema general con una misma metodología que identifique los estados de acuerdo a su nivel de riesgo. La autoridad sanitaria estatal, que es el gobierno del estado, es completamente competente para adaptar ese criterio general a las características específicas de cada entidad federativa, y si puede y lo quiere hacer para distintas regiones específicas, que lo haga, excelente. Nadie mejor que el gobierno estatal conoce las particularidades de la dinámica poblacional del estado. Entonces, respaldamos las decisiones de todas las entidades federativas de acuerdo a las adaptaciones que hacen del semáforo general a los distintos semáforos de aplicación local. Respete, atienda, siga las indicaciones de su gobierno estatal y todas y todos contribuyamos al mismo propósito, que es disminuir los contagios. Veamos ahora otros detalles en el mapa dinámico del estado de Jalisco. Semana 11, semana 12, semana 13, semana 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. En Jalisco, que tiene una gran cantidad de municipios y una extensión territorial importante, aprecien ustedes esta variabilidad municipal. Esto es importante visualizarlo, porque también a veces ha permeado una idea errónea de que un estado, ya que está en cierto nivel de intensidad, ya no tiene reversa, o de que un municipio ya se contagió. Este ha sido un comentario que se ha hecho respecto a los municipios etiquetados como de La Esperanza, ya se echaron a perder porque ya se llenaron de COVID. No, de ninguna manera funciona así. Lo vemos en Jalisco, ocurre lo mismo en Oaxaca, en Chiapas, en muchos otros lugares, donde teníamos una gran cantidad de municipios originalmente sin casos, que después tuvieron casos y después regresaron a no tener casos o tener muy poquitos. Vean ustedes cómo hay algunos que prenden, apagan, ahí se volvió blanco otra vez, etcétera. Espero que esto ayude a la población a visualizar de manera más clara esta dinámica, este movimiento, este cambio continuo de la epidemia. Y no verlo también como un asunto que fatalmente va acumulando y acumulando y acumulando casos. Esta es una visión importante de tener para que tenga una realidad más clara para la población. Lo otro es un poco pues un entendimiento muy incompleto de la epidemia. La siguiente, es todo. Muy bien, vamos a abrir a preguntas y respuestas, nos quedan 15 minutos. Araceli Andanday de Canal 11 y Carlos Guzmán de ABA Noticias Veracruz. Daniela Pastrana, pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Preguntarle si México está colaborando con Estados Unidos para conseguir una vacuna y preguntarle si es posible el semáforo que sea quincenal. Muchas gracias. Gracias, Araceli. No hay una colaboración específica país con país. En este caso, el tema de las vacunas se ha abordado a nivel global. Por cierto, a partir de, entre otros elementos, de la propuesta que hizo México, el gobierno de México, en la Organización de las Naciones Unidas. Otra de las actividades que tuvimos hoy fue una reunión con el señor presidente en la que tuvimos el gusto de recibir a nuestro colega, exsecretario de Salud, amigo y embajador en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Y comentaba él sobre el impacto positivo que tuvo en el sistema de Naciones Unidas, precisamente esta resolución. Recordarán que se tomó por mayoría, una amplia mayoría, una propuesta del Gobierno de México de que la Organización de las Naciones Unidas, y en el tema de salud también a través de la Organización Mundial de la Salud, para instrumentar mecanismos de cooperación global que disminuyeran el riesgo y el impacto de las dinámicas de acaparamiento del mercado. La vacuna contra COVID va a ser un producto extremadamente valioso. Como ha comentado el doctor Alcocer en otras ocasiones recientes, existen más de 120 candidatos, productos, moléculas, sustancias, candidatos, tecnologías, candidatos a convertirse en una vacuna segura y eficaz. No todos estos 120 productos terminarán siendo una vacuna segura y eficaz. Hay cerca de 7 productos que han sido desarrollados con mayor éxito, a un mayor grado de avance, y dentro de estos hay 3 o casi 4 que están en grados muy avanzados de desarrollo y que han estado ya en un proceso de investigación clínica, es decir, investigación en seres humanos, que tradicionalmente tiene las etapas 1, 2 y 3. 3 es la última etapa antes de solicitar los registros sanitarios en los distintos países de interés, y hay al menos un producto que ya está en esta fase 3 avanzada. Entonces, se han formado distintos consorcios mundiales en donde existe la colaboración de entidades académicas, industria privada, gobiernos, financiadores de diversa naturaleza, privados, y estos consorcios han ayudado a identificar
¿cuál podría ser el proceso más rápido de implantación? Una vez que surjan estas vacunas, ¿cómo podrían estar accesibles a los países? En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, otra de las actividades que tuvimos el día de hoy fue una reunión con el señor Cristian Morales Furiman, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y comentábamos precisamente de la invitación que hizo la Organización Mundial de la Salud y la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, para los países de la región de América, a una reunión que tendremos el próximo jueves, en donde se comentará sobre los mecanismos de acceso oportuno a las vacunas. Y en su momento, los países, desde luego, la vacuna tendrá cierto costo, pero se está buscando que haya consolidación de las demandas a través de algunas filantropías que permitan tener unas compras consolidadas, y aquellos países que pudieran estar interesados podrían acceder a eso. Uno de los mecanismos de compra consolidada sumamente importante es el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Este es un modelo de solidaridad económica y de cooperación técnica, no es solamente comprar, sino es además cooperación técnica que tiene la Organización Panamericana de la Salud, y es algo en lo que el gobierno mexicano está muy interesado desde que empezó esta administración, estar adheridos al fondo rotatorio, y a través del fondo rotatorio es como la Organización Panamericana de la Salud va a canalizar la oportunidad de adquirir la vacuna de COVID. Semáforo. Respecto al semáforo, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Primera, el semáforo es un instrumento técnico de evaluación del riesgo de transmisión o del riesgo de contagios COVID. La metodología fue diseñada desde hace varias semanas, más de un mes, en una forma completamente abierta y transparente por el gobierno federal en colaboración con instituciones académicas que coordina CONACYT. Esta metodología fue presentada a los gobiernos estatales, en tanto que son autoridades sanitarias, y la manera en que se organizaron los gobiernos estatales fue a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tuvimos durante todo junio conversaciones semanales respecto a la metodología del semáforo, las modalidades de su implantación, incluso el calendario específico, para que cada semana, empezando el lunes, iniciara la vigencia de este semáforo. Vuelvo a agradecer a todos los gobiernos estatales o sus titulares las contribuciones muy valiosas que permitieron enriquecer la metodología del semáforo. El viernes más reciente decidimos que el semáforo no se actualizaría, y esto desafortunadamente, como ha ocurrido en otras ocasiones, fue mal interpretado por algunos medios de comunicación, incluso caricaturistas, que pusieron que habíamos tirado a la basura el semáforo. No está tirado a la basura, el semáforo sigue vigente, es una disposición que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y sigue vigente hasta que no sea revocado. ¿Que nos peleamos con los estados? Falso, no se peleó nadie con los estados. ¿Que estamos pasándole la responsabilidad a los estados? Falso, esa es una responsabilidad y una atribución del gobierno federal, en tanto la autoridad sanitaria es la Secretaría de Salud para el conjunto del país, como lo establece el artículo 4 de la Ley General de Salud. ¿Sigue vigente el semáforo? No es cierto que estamos sin brújula, que estamos a la deriva, que no sabemos a dónde vamos. Sigue vigente el semáforo más recientemente presentado aquí. Sigue vigente. Lo que se detuvo fue la actualización, y la motivación tuvo que ver, como lo dije abiertamente el viernes pasado, con que identificamos inconsistencias en la información que proveen algunos estados. Hubo reacciones, hubo sentimiento de culpa, ya me están criticando, nadie se debe ofender, este es un espacio técnico y lo que decimos lo decimos con evidencia. Sabemos exactamente cuáles y cuántos estados no actualizaron información muy importante, en especial la ocupación hospitalaria. Entonces se paró la actualización. Ahora,
Nuestra respetadísima secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, comentó ayer que además en estas conversaciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores hubo propuestas de que fuera quincenal. Eso también ya lo habíamos comentado aquí. El gobernador Omar Fayad de Hidalgo propuso que lo actualizáramos cada 15 días. Se sumó a esa perspectiva la jefa de gobierno de la Ciudad de México y no me acuerdo quién otro también dijo lo mismo. Nos pareció una muy buena idea porque si el semáforo requiere para su implantación algunos días de adaptación en los comercios, en la actividad pública, en las empresas, si lo cambiáramos cada semana, de acuerdo a la información que se produce y su análisis, podría ser muy desgastante el tratar de ir adaptándose a un ritmo tan rápido. Nos pareció una buena idea, no quedó como un acuerdo, no quedó, pero nos parece que se sincroniza con lo que ocurrió esta semana. Y dado que a todo mundo nos pareció adecuado, pues qué bien. Entonces sigue vigente el semáforo recientemente publicado. Este jueves, termino con esto, vamos a tener una nueva conversación, como la tenemos todas las semanas, convocada por la ministra Sánchez Cordero, y vamos a revisar este semáforo. Respecto a la cita o videoconferencia específica para el sector salud que habían perdido algunos gobernadores, encantados, el doctor Alcocer les dijo que con mucho gusto, se había programado para mañana miércoles, pero decidieron posponerla, no pasa nada, en todo momento que quieran platicar, estamos abiertos a ello. Gracias, Araceli. Vamos a darle a Carlos Guzmán y a Daniela Pastrana y a usted. ¿Qué tal, doctora Lomía, doctor Gatell? Carlos Guzmán de ABA Noticias, Veracruz, agradeciéndole mucho esta precisión que hizo de la conversación que tuvo con el gobernador Cuitláhuac García y este decreto que se emite de resolución inmediata. Preguntas rápidas, esta parte del semáforo creo que es muy importante, entonces, en dado caso de la conversación que se tenga el jueves, el viernes podría darse una nueva actualización del semáforo ya para cada 15 días. La otra, el sábado pasado asistimos a un evento con la jefa de gobierno y la secretaria de Salud local, el sur de la Ciudad de México, donde se comentaba que para el 1 de octubre podría darse ya a nivel nacional el inicio de vacunación en contra de lo que es la influenza tradicional. No sé si ustedes tengan también el mismo dato, si nos puede compartir. Y la tercera, hace rato, después de la presentación de estos respiradores con tecnología 100% mexicana, platicamos afuera de Palacio Nacional con la doctora Bulia. Ella nos mencionaba junto con el representante embajador ya de nuestro país allá en el Consejo de Seguridad de la ONU, que México va a buscar tomar esta posición para que después del primer trimestre del próximo año que se planea pueda estar la primera vacuna en contra del coronavirus de COVID-19, México pueda tener acceso a esta vacuna. Si nos puede comentar un poco de esto, y muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carlos, con mucho gusto. Sobre el semáforo, sí, nosotros producimos el semáforo todas las semanas, es decir, independientemente de que entre en operación semanal o quincenalmente, como lo acabo de comentar, nosotros lo producimos todas las semanas, porque es para nosotros mismos un instrumento de monitoreo del riesgo. Que lo hemos dicho también, el semáforo no se trata de negociarlo con los estados, no está sujeto a negociación, el semáforo es un instrumento técnico. Nosotros le decimos a los gobiernos estatales, esto es lo que identifico en tu entidad, y se lo decimos a los 32. En no pocas ocasiones, los gobiernos estatales nos dicen, pero resulta que ya abrí 3 hospitales más, tómamelos en cuenta. Y este ha sido, de hecho, el elemento principal que ha llevado a ajustes. Entonces, lo que decimos es, verifiquemos que está en el sistema único, oficial, también establecido en el Diario Oficial de la Federación, para que me reportes tu ocupación hospitalaria. No está, no te lo puedo tomar en cuenta. Actualizas tu información, con mucho gusto te lo tomo en cuenta, y la calificación que sale es la que sale del método. No es de que súbele, bájale, no hay negociación alguna. Es un instrumento técnico. Pero efectivamente, en la conversación podemos descubrir que hay algo que no ha sido considerado y con muchísimo gusto lo incorporamos. Respecto al acceso a vacuna COVID, justo es lo que comentaba, hoy vino el doctor de la Fuente y estuvimos identificando
esta ruta crítica para el acceso temprano a las vacunas. El jueves próximo tenemos esta conversación convocada por la Organización Panamericana de la Salud y ese es el mecanismo, el instrumento principal por el que vamos a estar buscando el acceso temprano a las vacunas. ¿Otra? La doctora Sheinbaum mencionó efectivamente que es deseable que el 1 de octubre tengamos ya el inicio de la vacunación contra influenza. Todos lo quisiéramos, pero no depende de quererlo, depende de que la vacuna esté. El ciclo de producción de la vacuna contra influenza, esta es vacuna contra influenza, no vacuna contra COVID, que todavía no existe. La vacuna contra la influenza se empieza a producir en el verano temprano, en la final de la primavera, a nivel mundial, porque las cepas de referencia de la vacuna se estipulan durante febrero en una sesión específica de la Organización Mundial de la Salud. Se empieza a fabricar en mayo, junio, julio, generalmente al final de julio o principios de agosto, la vacuna está lista, pasa por los procesos de verificación sanitaria locales del productor y se va a los países. En este momento tenemos el planteamiento de que la empresa a la que le compra el Gobierno de México, hay una sola compra, no es que le compre la Ciudad de México y nosotros tengamos otra, ni otros datos. Toda la vacuna que se compra para el país la compra el Gobierno federal. Son 32 millones de dosis y se le distribuye a cada estado de acuerdo a su necesidad. Y tenemos la oferta de que llegue el 1 de octubre, pero de ahí tiene que pasar a la verificación sanitaria. Y esto puede llevar hasta 20 días, a veces un poco más, y en cuanto esté liberada, se empieza a utilizar. Y la última. Esta parte justamente del acceso que nos decía el exrector de la UNAM de la Fuente, que está planeado en algún caso hipotético que sea en el primer semestre del próximo año y de que México aproveche el asiento que tiene en la ONU para poder accesar de forma preferente a la vacuna. Como dije, que exista la vacuna es lo primero que se requiere y el acceso preferente, estamos utilizando todos los mecanismos de la diplomacia necesarios para estar en los foros relevantes para el acceso a vacunas. Muchas gracias. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta de Daniela Pastrana. Ya no nos da tiempo. Me dicen que son las 20 horas con 1 minuto. Dejamos a Daniela Pastrana para mañana y también a usted. Muchas gracias. Aquí termina la conferencia de prensa. Gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos,
difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.